el supervisor de aquel entonces, el hermano Manuel Pérez Sánchez, y él me decía, no te olvides, dice, de ir a la iglesia más grande de Orlando, dice, y no te olvides, ten cuidado de no dejar tus diezmos allí, me dice. Yo decía, ¿habrá alguna iglesia muy grande en Orlando? No, pues era Disney. Dice, ten cuidado, no dejes tus diezmos allí, me dice. Y así que prepárese, en el mes de julio del 26 habrá lo que se llama la Asamblea Mundial. El próximo año viene el Congreso Hispano, 100% en español, y probablemente este año que viene va a ser en California. El año pasado fue en Maryland, en el 2019 fue en Dallas, así que es probable que este año sea en California, y aprovecha usted para conocer algunos lugares gloriosos. Inviertan, hermanos, en lo que tiene trascendencia. Si usted se va un día de vacaciones, la soleada, la comida, la bañada, pero ahí se acabó. Cuando usted va a un evento de estos, puede ser que el Señor le dé una palabra que trascienda para su vida. Amén. Trascienda para su vida en el nombre del Señor. Esta mañana les decía que nuestra hermana María no puede estar, tiene algunos síntomas, es probable que sea COVID, no tiene confirmación, pero de todas maneras le sugerimos que ella se quedara. Y vamos a tener una lección, hermanos, la número 7, para aquellos que traen. Yo voy a tener que usar un alumno, ella tiene el libro y no fue de ir a traerlo. Pero así como están sentaditos, le decimos al Señor Dios, danos tu gracia. Te rogamos, Señor, que seas tú y no nosotros, Señor, los que impartimos esta palabra. Prepara el corazón, Dios mío, para que haya esa disponibilidad, Dios mío, de abrir el corazón y ser instruidos por tu palabra. Enséñanos, Dios, a través de tu santa palabra, especialmente, Señor, para aquellos que ministran y que tenemos, Señor, que aprender cómo guiar a otros a ser mejores para ti. Danos tu gracia en esta mañana, ilumina nuestro pensamiento, nuestro corazón, y permítenos aprender en esta mañana para la gloria de tu nombre. Amén. La clase de esta mañana tiene que ver con ejemplos de mentoría cristiana. ¿Qué es un mentor? ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué es un mentor? Un mentor tiene que ver, hermano, con una persona preparada, con un conocimiento amplio, pero que tiene la intención, tiene el deseo de compartirlo con otros que probablemente saben menos que él. Todos en algún momento, hermanos, hemos necesitado la mentoría de alguien. Esas personas que tienen grandes capacidades, que pueden transmitirlo a través, hermanos, de la enseñanza y a través, ¿verdad?, del compartir con otros. Le voy a confesar algo. Yo he tenido la bendición de acercarme a gente que me pudo enseñar. La primera persona a quien yo me acerqué, a través, hermanos, de una palabra que el Señor me dio, y me refiero no a que Dios me habló de una manera audible. Lo que yo sí le voy a decir es que Dios me dijo un día, ve a casa de mi siervo Adolfo de la Garza y oye lo que él te va a decir. Yo no sabía dónde vivía, yo no sabía quién era él. Busqué información, me dijeron que él era un pastor, me dieron la dirección, y cuando yo me presento en su casa, me dice, ¿cuál es la razón por la que usted está aquí? Y le dije, porque el Señor me ha enviado a usted para que usted me dé una palabra para mi vida. Aquel hombre con tanta gentileza, un hombre mayor, me senté con él y abrió, hermanos, en aquel momento la palabra y comenzó a enseñarme. De allí él se convirtió en mi mentor.
En un tiempo de enfermedad fui yo el que lo moví por mucho tiempo a los hospitales y aún sin voz, porque él perdió su voz, él perdió sus fuerzas vocales, sus cuerdas vocales. Y sabe que el que es mentor le apasiona compartir del conocimiento que tiene, disfruta hacerlo. No es aquel, hermanos, que trata de enseñar porque quiere enseñar que sabe y de alguna manera, hermanos, siente satisfacción al manifestarlo, sino que se puede ver el interés de que la persona aprenda, de que la persona, hermanos, pueda, ¿verdad?, ser bendecido a través de su conocimiento. Así que todos en algún momento necesitamos a alguien que nos ayude, hermanos, a entender, ¿verdad?, lo que no entendemos. Así que esa es más o menos la definición que hay de lo que respecta, hermanos, a ser, ¿verdad?, lo que es un mentor. Dice, persona especializada en determinada área con amplio conocimiento y experiencia en el área de interés de un aprendiz. Así que esta palabra es muy parecida, hermanos, a lo que es a un discipulador. Ya le vimos la cara, ahora sí. Un discipulador. Acuérdese que el maestro no puede ser maestro si no tiene la gracia de enseñar y tiene que enseñar y tiene alguien a quien pueda enseñar. La palabra del Señor, hermanos, nos habla de que el Señor a nosotros nos mandó a ser discípulos. ¿Se fija? En la versión de Mateo, ¿verdad? Capítulo 28, en el verso 19, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Un discípulo, hermanos, tiene que ver con uno que aprende de un maestro. La palabra del Señor nos enseña que Jesús llamó a 12 discípulos, ¿verdad?, que después tuvieron el nombre de apóstoles, ¿verdad? La palabra discípulo es aquel que aprende de un maestro. El apóstol es aquel que ha sido enviado para cumplir una comisión, ¿verdad? Estamos bien claros en eso. Entonces, aquí vemos nosotros al apóstol San Pablo en esta lección, ¿verdad?, que nos da, hermanos, esta bendición gloriosa de una enseñanza tocante a estas relaciones que debe o que hay en la iglesia. Se debe esto, hermanos, es que la vida, hermanos, la vida en Cristo y la vida, hermanos, siempre se desarrolla en relación con otras personas, ¿verdad? Hay personas que les gusta mucho ser ermitaños. ¿Sabe lo que es un ermitaño? Es aquel que le gusta mucho la soledad, que disfruta la soledad, no quiere compartir con otros. Hay gente que vive sola, se aparta sola, viven solos, pero la vida, hermanos, se desarrolla en base a relaciones. Amén. Una de las cosas que yo siempre digo, especialmente en las bodas, Dios dijo que todo lo que hizo era bueno en gran manera. Cuando ve al hombre solo, el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué es lo que él hace? Actúa, hermanos, rápido, dice, le haré ayuda idónea para él. Así que cada relación, hermanos, contrae ciertas responsabilidades. Por ejemplo, el maestro tiene la responsabilidad de prepararse para enseñar y el alumno debe de prepararse para escuchar y para aprender. De ahí es que a veces yo hago mucha mención a no distraerse. Usted tiene que aprender de su pastor, que cuando se sienta allí no está viendo para atrás a ver quién llega a torcerse el pescuezo. Tampoco sale al baño 10 veces durante un servicio, a menos de que esté enfermo, ¿verdad? Si usted está enfermo, pues vaya al baño cuantas veces quiera, para eso es el baño. Pero no use el baño como una excusa para levantarse. Porque cuando venga usted no sabe en qué sigue la predicación. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de prepararse, pero uno tiene que tener la capacidad ¿para qué? Para aprender. Cada vez que usted se sienta, usted debe de venir dispuesto para aprender. Cada vez que venimos al templo, Dios tiene algo nuevo para enseñarnos. Amén. Así que vemos nosotros aquí al apóstol San Pablo
que trata sobre estas relaciones que hay en la iglesia. Mire, le voy a decir esto. En Cristo no hay, hermanos, diferencia entre lo que es hombre y varón, de dónde usted viene, de qué país usted es originario, qué cultura, porque en Cristo, hermanos, hay una total, hermano, aceptación de los unos y los otros. Usted puede venir, a mí me dicen, hermano, que yo soy el mexicano más salvadoreño. Bueno, ¿por qué usted cree que me dicen eso? Porque cuando yo conocí la cultura salvadoreña, hermanos, la asimilé. Y a pesar de que se come diferente y se habla diferente, yo aprendí a compartir con la comunidad salvadoreña. Hoy que estuvimos en la asamblea, anduvimos con un hermano, el obispo de Olancho, de Honduras, que más al ratito llega para estar con nosotros. Decía, pastor, ya usted venció lo que no podía vencer. Y yo le dije, pero qué cosa yo no he podido vencer. Mojar el pan en el café y señalar con la boca. Los hermanos de Salvador tienen esa manera, ¿verdad? Para no decir aquel, dice, ¿verdad que sí? Y yo cuando conocí, en Honduras también creo que también se usaba. Y yo comencé a ver a la gente que le decía, oye, aquello. Para nosotros los mexicanos eso es como tirar un beso, ¿verdad? Decirle, si usted es México, ay Dios, ¿verdad? Que no vaya a decir eso. Y yo, hermanos, asimilé la cultura salvadoreña de tal manera que cuando yo estoy en El Salvador, yo estoy como si estuviera en mi país, conozco las comidas, conozco la palabra. Por ejemplo, le voy a decir, hermano Fidelito, la primera vez que yo fui allá, el pueblito que yo conocí fue La Paz de Bolívar. Escuché al papá de nuestro hermano José que dijo esta palabra y la asimilé, ya la tengo yo como día. Anda a traerte ese volado. Hermano, eso es tipo, ¿verdad? Anda, enciende la animala, la troca, la pica, ¿verdad? Préndete el animal ese y nos vamos. Y entonces aprendí, entonces en Cristo, hermanos, no debe de haber ninguna diferencia. Cristo Jesús, hermanos, somos hechura suya, creación suya, y no debe haber. Entonces, las relaciones que debe haber en la iglesia deben de ser relaciones que tienen que estar centradas en lo que Dios es. Dios para nosotros, hermanos. Mire, en Cristo no hay ni judío ni griego, ni sabio ni menos sabio, ni rico ni pobre, o aquel que sabe mucho como el que no sabe. No, en Cristo, hermanos, viene lo que es, hermano, un estándar de vida para todos. Somos hijos de Dios por la gracia que el Señor nos ha dado. Pero Pablo nos enseña cómo deben de ser las relaciones. Voy a tener que correr porque, hermanos, el día de hoy se hace corto. Vamos a ver. En Primera de Timoteo, capítulo 5, viene aquí cómo Pablo enseña a estos jóvenes ministros para enseñarles cómo deben de ser, hermanos, la relación entre estos jóvenes ministros que ministraban en diferentes iglesias, cómo debía de ser el trato con la gente que componía las congregaciones. Primera de Timoteo capítulo 5 y verso 1, vamos a leer de esta manera, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, dice, como a hermanos. A las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Se fija usted aquí, se usa la palabra anciano y anciana. Esta palabra, hermanos, muchas veces se usa para determinar, hermanos, una posición ministerial dentro de la iglesia. Pero la realidad que aquí no se está refiriendo a una posición de la iglesia. Acuérdense que, por ejemplo, nosotros manejamos el nombre de anciano. Anciano no se refiere a la edad. Cuando nosotros nos referimos al anciano de la iglesia en posición, porque hay una posición
de los ministerios de la iglesia que tienen que ver con la palabra ancianos. Ancianos son aquellas personas, hermanos, que han sido seleccionadas, no por su edad, sino por su experiencia cristiana, por su madurez espiritual, para ser personas que ocupen. Otra palabra que se usa para anciano en la iglesia es el consejero. Son aquellas personas que se alinean con el pastor para llevar hacia adelante una iglesia. En este caso no se usa a una posición en la iglesia, simplemente se relaciona con la edad. O sea, personas adultas, personas mayores dentro de la iglesia que componen una congregación. Pablo le dice, hermanos, a Timoteo, cómo debe de ser su actitud hacia aquellas personas, ¿verdad?, que en algún momento pudieran cometer algún tipo, hermanos, de pecado o de algún tipo de o alguna cosa que necesite amonestación. En mi experiencia pastoral, hermanos, he tenido que algunas veces escuchar algún tipo de situación que involucra a una persona mayor. Pablo dice y le dice a Timoteo que cuando él tenga que, ¿verdad?, enfrentar o atender una situación donde una persona anciana ha cometido alguna imprudencia, ha cometido algún pecado, nos aconseja cómo debemos nosotros de actuar, ¿verdad? Y aquí Pablo le dice, no reprendas al anciano, o sea, no seas áspero, no seas una persona que se pueda ver, ¿verdad?, algún tipo de actitud, ¿verdad?, intolerante hacia esa persona, sino exhórtale como a un padre. La palabra exhortación, ¿cómo esa palabra se llama el interpretado? ¿Se fijan ustedes? Porque la palabra exhortación realmente no es regaño. La palabra exhortar no es apalear, no es, hermanos, ser áspero y justificarse que la palabra dice que nos exhortemos unos a otros. En realidad la palabra exhortar tiene que ver, hermanos, con animar, tiene que ver, hermanos, con hacer todo lo posible porque una persona, hermanos, ¿verdad?, pueda avanzar, ¿verdad? No sé si pueden apagar, hermanos, el aire. Yo veo algunos hermanos que a veces, ¿verdad?, no les entiendo uno, ¿verdad?, porque a veces tienen calor unos y otros. Puede apagar, hermano. Padre Santo. Todo el mundo voltea a ver quién es. No, el primero que oiga va, arranque. Porque las hermanas que están ahí no lo mueva ahí, solamente déjelo hacer. Quitándole el abanico ya se controla un poquito. Entonces, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Mire, en mi experiencia pastoral, una de las cosas más difíciles para mí es tener que, hermano, enfrentar a una persona que es mayor, que ha cometido una falta, porque uno, hermanos, y no estamos exentos dentro de la iglesia, todos estamos expuestos, hermanos, a fallar. No deberíamos de fallar, sea joven o sea adulto, pero se espera que el adulto, hermanos, cometa menos errores por cuanto, hermanos, la experiencia de la vida enseña. Pero eso no es una garantía que por ser mayor y tener más experiencia de vida, ¿verdad?, esté exento de cometer una falta. Lo que sí es, hermanos, difícil para un pastor joven tener que sentarse con una persona que ha fallado, que es mayor, porque, hermano, uno entendería que por ser mayor debería ser menos expuesto a cometer una falla. Pero la Biblia dice, hermanos, que todos estamos expuestos a cometer una falla. Por ejemplo, cuando usted lee la primera carta de San Juan, capítulo 2, y el verso 1 dice Juan, dice, hijitos, esta carta os escribo, dice, para que no pequéis. O sea, ese es el deseo de Dios. Pero en el verso que sigue dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Pablo lo que está diciendo, mira, Timoteo, dentro de tu congregación vas a encontrar gente mayor
que en algún momento puede cometer algún tipo de imprudencia, no seas áspero con ellos, no seas irrespetuoso. Y luego, hermano, lo lindo es que nos da el ejemplo como debe de ser. Dice, exhórtale, anímale como a un padre. ¿Cómo se tratan a los padres? Se tratan, hermanos, con respeto. ¿Amén o no amén? ¿Alguien me puede decir algo que debe de ser como cómo se debe tratar un padre? ¿Ah? Respeto, con cariño, con amabilidad, atención. O sea, que lo que la Biblia a nosotros nos enseña, y el apóstol Pablo dice, cuando un anciano, una persona mayor, sea encontrada que ha hecho algo, trátale. Por ejemplo, déjele, voy a decir esto, yo soy muy prudente en esto, pero me ha tocado, primeramente, hermanos, lo que yo siento en ese momento es compasión, es compasión. Porque la persona, hermanos, que está en medio de una situación que le ha pasado, primeramente, hermanos, ya es una vergüenza que se ha expuesto, ¿verdad? Por lo tanto, Pablo aquí está diciendo, mira, Timoteo, cuando tengas que reprender a un anciano, hazlo como si fuera tu padre. O sea, con toda la intención de que esa persona pueda superar la situación en la cual ha caído y ayudarlo a levantarse. Le voy a decir un ejemplo. Qué lindo es el maestro de maestros, el Hijo de Dios. Yo por eso me encanta, y no es una justificación para el pecado, porque para el pecado no hay justificación. En el caso de Juan capítulo 8, de aquella mujer que fue encontrada en el pleno acto, si ustedes se fijan, ¿verdad? Cuando vienen con la Biblia en la mano, porque Moisés dice, llevar la Biblia en la mano, Moisés dijo que tales personas deben de ser apedreadas. ¿Tú qué dices? Fíjese, ¿tú qué dices? Jesús, hermano, escribiendo en tierra, ni siquiera volteó la mirada para verlo, le dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. La palabra de Cristo, hermanos, traspasó sus corazones. La palabra mía puede llegar a su oído. Si usted le da albergue esa palabra y es palabra de Dios, puede hacer algo. Pero la palabra de Cristo es la palabra del mismo Dios. Traspasó sus corazones y los trajo, hermanos, a una realidad. Estaban allí como jueces sobre una persona que cometió un error, mas sin embargo la palabra de Dios o la palabra de Cristo los confronta. Y cada uno de ellos, perdón lo que le voy a decir, comenzaron de lo más viejo, o sea, lo que tenía la lista más larga. Dice, desde los más mayores hasta los menores, uno a uno se fueron donde estaban. Cuando todos ellos acusados por la conciencia, ¿por qué? Porque cuando nosotros encontramos a alguien que comete una falla, debemos de mirarnos a nosotros mismos, porque con la vara que mides, podrá ser medido, ¿verdad? Y entonces la Biblia dice, hermanos, que cuando Jesús levanta la cara y ve a aquella mujer, le hace una linda pregunta: ¿dónde están los que te acusan? Se han ido, dice aquella mujer, ninguno te condenó. No. Y viene una palabra tan maravillosa que usted y yo, en la manera que aprendemos de Cristo, dijo una vez un hermano, yo he aprendido de Cristo solamente a agarrar el chicote para sacar los pecadores. No, Cristo no solamente agarró el chicote para echar los cambistas que habían invadido el atrio. Escucha esto, no era el templo, era el atrio de los gentiles, donde la mujer, los niños y los adultos, eran los atrios, era la parte de afuera exterior del templo, donde solamente podían llegar los gentiles, las mujeres, los niños y aquellos hombres que venían. Y Jesús dijo estas palabras: ni yo te condeno, ve y no peques más. Vea la actitud de Cristo. Entonces, Pablo lo que nos está enseñando, en nuestra relación con la gente mayor debemos de ser,
hermanos, comprensivos, ayudarlos a que se levanten, ayudarles a que superen sus errores y puedan, hermanos, mejorar, porque el hecho de que sean mayores no quiere decir que no están expuestos. Puedo decir algo, puede ser que se vea un poco más mal en un adulto, que debe de ser una persona, hermanos, que debe de ser un ejemplo. Por ejemplo, déjenme, voy a decir, por favor. Yo he tenido que estar en algunas veces cuando hay un ministro que está siendo, hermanos, llevado a un juicio por una falta que cometió. Lo primero que yo pienso, hermanos, escuche esto, ¿cómo podré enfrentar a los hijos? En una ocasión, estando yo en una reunión de este tipo, el pastor dijo, por favor, que mis hijos no lo sepan. Yo le dije, creo que estás tarde en pedir eso, porque tú eres pastor. El hecho de que tú no pastorees, ¿qué les vas a decir a tus hijos? Entonces, se espera, hermanos, que la persona adulta pues cometa menos errores por su experiencia de vida. ¿Amén o no amén? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Por su experiencia de vida. Que un joven puede ser, hermanos, más expuesto y más propicio a cometer una imprudencia por su falta de sabiduría, por su falta de madurez, o porque muchas veces la influencia de los malos amigos lo empujan a hacer algo y que después ya no se puede, ¿verdad?, él evadirlo. Pero mire lo que dice aquí, dice, exhórtale como a un padre. Usa un lenguaje suave para ayudarlo a que él pueda, ¿verdad?, levantarse. Pero no solamente dice a los hermanos ancianos, yo le digo, en mi experiencia mía, me ha dolido tal. Lo primero que yo pienso, hermano, escuche esto, lo primero que yo pienso, ¿cómo un padre va a enfrentar a un hijo? Porque el hijo de alguna manera ve al padre como su gran ejemplo. ¿Cuántos bendicen el nombre? Ay, bendito el nombre del Señor. Pero cómo después de una imprudencia un padre puede enfrentar a un hijo para reprenderlo cuando él mismo ha hecho las cosas mal. Entonces, aquí vemos nosotros, pero no solamente a los viejos, ya hay que soltar a los, ¿verdad?, a los que andamos arriba de 60. Dice, pero además de esto, dentro de la iglesia, pues hay jóvenes. Dice, y a los más jóvenes, repréndelos como a hermanos. Qué lindo es el lenguaje bíblico. ¿Cuántos se gozan esta mañana? Hermanos, dentro de la iglesia hay diferentes tipos de personas las cuales se deben de tratar. Aquí lo que dice Pablo, le dice, mira Timoteo, cuando un joven cometa algún error, algún pecado, alguna situación, repréndelo o anímalo como si fuera un hermano. Hermanos, por los hermanos se hacen muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo he conocido hermanos que una ocasión los oí y me dice, mire hermano, cuando a mi hermano le pegaban, esos iban a dar cuenta quién era yo. Y él dice que cuando a su hermano le pegaban, él llegaba y dice, a mi hermano nomás yo le pego. Así que vamos a arreglar este asunto, porque los hermanos a veces se pelean, pero que muchos se defienden ¿verdad? Entonces aquí dice que la actitud, ¿por qué, hermanos? Porque el joven es expuesto, le voy a decir, el joven es expuesto, hermanos, a cometer algunos errores, algunas imprudencias por su falta de experiencia, por su falta de carácter y muchas veces por la influencia. Miren, yo le voy a decir esto, en mi experiencia pastoral he visto que muchos jóvenes en realidad no estaban ni siquiera predispuestos a hacer lo que hicieron, pero muchas veces lo hicieron por la presión de aquellos malos amigos de los cuales ellos se dejaron influenciar. Cuando estos muchachos cometen estas imprudencias, la verdad, hermanos, que nosotros lo que tenemos que hacer es hacerlo desde la perspectiva de un hermano. Acuérdense que Timoteo era un joven ministro. Y Pablo le dice, si hay un joven que ha cometido una imprudencia, miren hermanos, Pablo es tremendo maestro. Está tratando de capacitar a este joven ministro
¿Cómo debe de, hermanos, de tener que tratar estos asuntos internos de una iglesia? A los jóvenes, dice, trátalos como a hermanos. A los hermanos, no se les destruye. A los hermanos se les trata de levantar. A los hermanos se les trata de animar, ¿verdad? ¿Quién no quiere lo mejor para un hermano en carne? ¿Amén o no amén? Bueno, de esa manera tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque son parte de la iglesia. A mí me gusta mucho cuando una iglesia tiene mucha juventud, porque qué lindo es cuando los jóvenes hermanos adornan la iglesia, ¿verdad que sí? Digan amén, hombre, se adornan. Mire, ahora que estábamos en la asamblea, estaba al lado mío un ministro de cerca de 40 años, y yo miré, habíamos alrededor de unos 1,700 pastores allí. Y yo le dije al hermano, ay Dios mío, le digo, hay que orar que Dios levante gente nueva, nuevas generaciones, porque que muchos viejos nos vemos aquí, miren nomás, por donde quiera. Ay, que era una... Sí, Dios mío. Y en la noche el predicador predicó sobre, hermanos, levantar una nueva generación, y mandó al altar, dijo, pasen todos los de menos de 40, hijo, nos quedamos lejos. Dije, súbale un poquito, hombre, súbale un poquito, ¿verdad? No llegó ni las de 50, hermano. Pero entonces Pablo nos enseña de esta manera, ¿cómo debe de ser esta relación? Tenemos que hacerlo, hermanos, como quien, hermanos, lo hace con un hermano, con toda la intención de restaurarlo y que sea mejor para la gloria del Señor. Vamos a entrar en un punto, esta lección tiene que correr mucho. En el verso 2 cita otro grupo que componen las hermanas, las ancianas. Mire, hermanos, qué lindo es que la iglesia tenga este tipo de gente mayor, porque la gente mayor tiene, hermanos, la capacidad de aportar mucho a la formación de esas personas jóvenes. Si el adulto, mire, me gusta mucho ver cuando un adulto, hermano de la iglesia, comienza a conectarse con un joven. Y no es para jugar pelota, bueno, si puede, gloria a Dios, ¿verdad? Pero que haya ese tipo de conexión, porque siempre, hermanos, se aprende de aquel que ha vivido más que uno. Por ejemplo, yo tengo al hermano Antonino Bonilla, guardo un mensaje de él que me habló, lo tengo, el único mensaje que yo tengo guardado en la mensajería de voz de mi teléfono celular, que lo paso a cada teléfono que he comprado, es un saludo, no crea que soy un superdotado de mente, ¿no? Fue el día 6 de enero, porque es el día muy fácil de recordar, es el día de las roscas de Reyes. Bueno, entonces cuando usted dice, hermano, pero ¿cómo se...? Era 6 de enero, el 6 de enero son los primeros 6 días del mes, y me manda un mensaje y lo grabé, lo tengo listo, no le he dicho a él, para el día que él se muera, lo voy a poner. Lo voy a poner para decir, esto es lo que ese hombre me habló. Hermanos, esos hombres que nos pueden enseñar, un Raigosa, que para mí fue uno de los maestros más cercanos que yo he tenido, hermanos, como maestro. Entonces, ese anciano que aporta, ahora aquí vemos a las mujeres de la iglesia. Hermanos, las mujeres de la iglesia tienen la capacidad de sembrar, hermanos, una semilla de vida en el corazón de una joven. Ay, mi alma alaba a Cristo. Esto era para decir un buen amén. ¿Por qué? Porque la mujer adulta puede, hermanos, dentro de la iglesia, cargadas de sabiduría, hermanos, darles a las muchachas jóvenes, hermanos, consejos de cómo se puede llegar, hermanos, un día a formar un buen hogar, basados, hermanos, en la experiencia. Dice a las ancianas, dice como a madres, y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Oh, mi alma alaba a Cristo. Esas relaciones deben de fomentarse dentro de la iglesia, ¿verdad? Que la mujer anciana se acerque a la mujer joven para aportarle de su experiencia y para que, hermanos, un día cuando ella, ¿verdad?, se case, por ejemplo, cuando le hacen una despedida de soltera a alguien, yo estuve en una de un varón que despedimos y yo me acuerdo cada cosa que se aportó allí.
¿verdad? Eso que se aportó ahí, finalmente, por darle tiempo a todos, ¿verdad? Que estamos ahí, uno dijo, mira, no te cases. Si hay alguien que ya se quiere salir y tú te quieres meter. Entonces, pues lo que pasa es que esa persona probablemente le había ido mal, le estaba yendo mal, ¿verdad? Y estaba recomendando, mira muchacho, yo no hay cómo salirme, no te metas. Entonces, la aportación, hermanos, la aportación que debe de hacerse, yo sabía que se iban a reír, pero pare la risa allí. La aportación de esto, entonces, las mujeres tienen la capacidad de ser maestras del bien para enseñar a las muchachas jóvenes, ¿verdad? Dice, o sea, ¿verdad? Después hacen los comentarios de Howard. Yo sé que les desperté un poquito, pero mire, o sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, el buen trato que tú tengas con estas mujeres, más adelante vamos a ver las recomendaciones, ojalá que nos alcance. Mire lo que dice, a las ancianas, o sea, a las mujeres mayores, trátalas como a madres y a las jovencitas como a una hermana. O sea, se está fomentando aquí cosa, la iglesia vista como una familia y vista desde la perspectiva del pastor como cómo, hermanos, referirse o dirigirse hacia esas personas que están, hermanos, o que componen la congregación de los santos. Más adelante viene otro grupo, dice, honra a las viudas. Dice, pero aquí hay una palabra, dice, viudas, honra a las viudas que en verdad lo son. Texto muy corto, verso 3. ¿Saben ustedes, hermanos, que la Biblia, la palabra del Señor nos insta a cuidar y a proteger a las viudas? Miren, el Salmo 68, búsquelo, Salmo 68 debe ser el verso 5, dice que Dios es padre de viudas y de huérfanos. ¿Lo tenemos ahí? Salmo 68 debe ser el verso 5. Vamos a ver, para no buscarlo yo ahí, debe estar por ahí. Dice, padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. La persona que queda al desamparo, al perder a su esposo, debe de ser cuidada. Escuche, Santiago capítulo 1 y verso 27 dice que, mire, es que Santiago es increíblemente. ¿Hay alguno de vosotros que quiere ser religioso? ¿Hay alguno de vosotros que desea ser un buen religioso? Pues haga esto. Dice, visite a quienes, dice, toda buena, no, caray. Debe de ser 27, ¿verdad? 27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Nosotros hemos tenido esa experiencia en nuestra iglesia. Yo admiro mucho la manera en que la iglesia, ¿verdad?, se ha portado cuando ha habido este tipo de casos, porque es nuestro deber. Pero aquí le añade Pablo algo a Timoteo, dice que en verdad lo son. O sea, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con sus propias familias. Dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Aunque la iglesia tiene, hermanos, el deber de cuidar y velar por aquellas mujeres que han quedado desamparadas, especialmente en el contexto judío. Usted sabe, en el contexto judío la mujer no tenía muchas opciones de trabajo. Si usted se recuerda, nosotros tenemos en la Biblia el caso de Ruth, ¿se acuerda aquella mujer que toda la opción que tenía para ayudar a su suegra, a Noemí, hermanos, iba a los campos para recoger espigas? Y lo que pasa es que esta era una buena suegra, ¿verdad que sí? Le dijo, no te aventures por ahí en cualquier campo, anda el campo de vos. Buena mentora, hermano Fidelito. La guió bien, dijo, porque esa es familia, ¿verdad? Es el que puede redimirnos. Era una manera de establecer el asunto de redimir. Se habla de aquel pariente cercano que podía redimir, ¿verdad?, o rescatar una tierra que se podía perder por causa de alguna deuda.
o la esposa de un ser querido que fallecía. Hermanos, aquí Pablo le está diciendo, ¿por qué dice? Porque cuando una mujer queda viuda, la primera responsabilidad no es de la iglesia, sino de la familia que ella tiene. Deben ser los hijos, hermanos, los que deben de aportar en la manera, hermanos, de una manera de retribuir, hermanos, porque yo creo que un padre que pasa de esta vida y deja a su esposa o la madre de aquel hijo, es su responsabilidad aportar para el bien de esa madre que ahora se queda al desamparo. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser, hermanos, mire, ha habido en alguna manera, la recomendación de Pablo es que si en verdad esa mujer no tiene quien vele por ella, la iglesia debe de velar por ella. ¿Cuál fue el primer conflicto que la iglesia enfrentó, hermano, en el Nuevo Testamento? El maltrato a las viudas en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Usted se recuerda que hubo un reclamo de los griegos de que sus viudas no estaban siendo tratadas de una manera equitativa. O sea, no debe de haber, hermanos, ningún tipo de desaire sobre una persona por lo que sea. Si en verdad es una mujer que no tiene quien vea por ella, la iglesia debe de buscar el bien y el apoyo para esa persona. Le voy a dar un dato que probablemente usted no sepa. Hermanos, los gobiernos de la ciudad o gobiernos del estado tienen un área que le llaman el área social, de donde viene el welfare, los cupones de comida, que todo eso, que cada vez que una persona solicita cupones de comida, esos son los impuestos que pagan los agricultores, los que producen, que eso es lo que hay que hacer, y la persona es evaluada y se les da cierta ayuda. Nosotros estamos de acuerdo con ello porque, hermanos, es una bendición. Pero en el comienzo, hermanos, no era así. Era la iglesia la que se encargaba de la distribución, hermanos, de lo que la gente aportaba en la iglesia. Hermanos, cuando se habla del diezmo, se habla de un alfolí. El alfolí era donde se guardaban, hermanos, los granos. Dice, traer todos los diezmos al alfolí, y que dice el texto, y haya alimento en vuestra casa. No solamente para el sacerdote o los que ministran en el sacerdocio o en la iglesia o en el área espiritual, sino también para aquellos, hermanos, que pasan necesidad. Entonces, aquí lo que vemos nosotros es que Pablo enseña que debemos de tener esos cuidados para velar por estas personas. Mire, verso 5 dice, mas a la que en verdad es viuda, dice, y ha quedado sola, dice, espera en Dios y es diligente en súplicas, oraciones y noche de día, ¿verdad? ¿Cuántos casos tenemos nosotros en la Biblia de esto? Y el caso más sonado es el de Ana, la profetisa, del capítulo 2 del libro de San Lucas, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? Una mujer que enviuda y que decide, hermanos, quedarse sola, digo, no acompañada, no busca cómo casarse, eso es una recomendación individual a la persona. Más adelante Pablo recomienda que si hay una viuda joven se case y tenga hijos y los críe, ¿verdad? Pero dice aquí, dice, mas la que en verdad es viuda, o sea, aquella persona que está sola y que está desamparada, la iglesia debe, hermanos amados, de tomar esa acción, ¿verdad? En súplica. Pero aquí hay un ejemplo. Ana la profetisa, yo admiro a esta mujer. ¿Sabe por qué? Porque ella determinó, hermanos, quedarse para servir en el templo. Dice la palabra del Señor, desde que ella enviudó, se dio al servicio de la iglesia. Ella estaba ahí, ¿qué cosa? En ayunos y oraciones, hermanos, y le tocó el gran privilegio, ¿verdad?, de poder contemplar a Jesús cuando fue traído por sus padres. Y déjeme decirle, muchas veces nosotros omitimos. Ana se convierte en la primera mujer proclamadora
de estas grandes verdades de la vida de Jesús. Nosotros decimos que los ángeles fueron proclamadores, pero esta mujer, dice la Biblia, que le testificaba a todos aquellos que esperaban la redención de Israel y daba fe de que Jesús, aquel niño que traía María y José, era el que había de redimir a Israel. Una mujer, hermanos, que se dedicó y se consagró, hermanos, al servicio del Señor. Hay madres, por ejemplo, hay mujeres que han enviudado y se han dedicado al cuidado, hermanos, de sus hijos. Recuerde esto es algo voluntario de la persona. Ella no está obligada a hacerlo, ni tampoco, hermanos amados, está obligada a casarse. Es una decisión propia y eso es lo que nosotros vemos en la Biblia. Vamos a ver para ya ir terminando. Mire lo que dice. Dice, mas a la que en verdad es viuda y que queda sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Dice, pero a la que se entrega a los placeres, viviendo, dice, está muerta. O sea, es aquella mujer, ¿verdad?, que al quedar sola, ¿verdad?, hace todo lo contrario que la otra primera. Dice, verso 7, manda estas cosas para que sean irreprensibles. Se fija que este grupo, ¿cuántos grupos aquí se mencionan? Los ancianos, o sea, las personas mayores, hombres, las ancianas, mujeres, ¿verdad?, que componen dentro de la iglesia, que deben de ser, hermanos, bastante aportadoras para esas muchachas jóvenes, a los muchachos y a las muchachas, a las jóvenes y a los jovencitos, y también, hermanos, más adelante habla de los esclavos, o sea, los siervos. Vamos a ver lo que dice para terminar, porque se nos fue la hora. Busquen Tito capítulo 2, aquí habla de más ejemplos, es un texto prácticamente parecido. Aquí ya da recomendaciones como estos grupos de personas deben de aportar. Lo tenemos, capítulo 2 de Tito. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermanos, qué lindo es poder tomar acciones y decisiones a la luz de la palabra de Dios. Si alguien me dijera, hermano, ¿cómo uno no se puede equivocar tanto en la vida? Comienza a tomar decisiones amparadas bajo el consejo de la palabra de Dios. Si vas a hacer algo en tu vida, pregúntale a la Biblia, ¿qué dice la palabra de Dios? Mire lo que dice aquí, mas tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sana doctrina tiene que ver con la sana enseñanza. Si hay sana enseñanza, quiere decir que también hay falsa enseñanza, falsa doctrina, y esas son tremendamente dañinas. Mire, dice aquí, que los ancianos sean sobrios. ¿Qué es sobriedad? Lo contrario a la ebriedad. ¿Qué es una persona ebria, hermano? Aquella que no tiene control, ¿verdad? No tiene control de su firmeza en su estar de pie, y también no tiene control de su boca, ¿verdad? Ojalá que usted no tenga experiencia con gente borracha, porque hablan, hermano, tontera y media, y luego se justifican que no. El borracho es responsable de lo que habla. Y otro día hay que encararlo. Bueno, si usted tiene a alguien que está cerca, que esté borracho, encárelo, ¿verdad? Dígale, no, usted dijo, es que está, no, usted hágase usted responsable. Dice que los ancianos sean sobrios, que sean firmes, hermanos, ¿verdad?, en su vida, en sus decisiones, que no sean, hermanos, gente, hermanos, de doble ánimo, de doblez, hermanos, que tiene que ser, mire, hermanos, si la Biblia habla bien claro, cuando uno tiene que decir algo, diga sí o no, porque lo demás dice de mal procede. Nuestro hablar sea sí o sea no, porque todo lo demás de mal procede. O sea, los ancianos tienen que ser sobrios, gente recta,
sensata, gente, hermanos amados, que se puede acercar uno a ellos para ser bendecidos, hermanos, de su firmeza en su vida. Serios. Qué triste es cuando alguien, hermano, no tiene juicio, ¿verdad? En su manera de ser, prudentes. La prudencia, hermanos amados, es una virtud. Gente, hermanos amados, que no anda de lado, sino que, hermano, es prudente en sus decisiones. Qué lindo es que cuando uno puede ver a alguien, hermanos, que se maneja con prudencia, que se maneja, hermanos, con rectitud, sanos en la fe. Sanos en la fe. Qué lindo es cuando uno puede ver a alguien, hermanos, que es bien claro en lo que cree y bien sano, hermanos, en su fe. Sanos en la fe. Que no hay nada, hermanos, que estorbe en su vida, hermanos, de fe. Una persona sana en fe, hermanos, es que no está enfermo, si lo agarramos literalmente en lo que... Hermanos, de la fe depende nuestra salvación. De la fe depende, hermanos amados, ¿verdad?, nuestra vida espiritual. Mire, dice, en el amor y en la paciencia. Son virtudes, hermanos, que son aportadas por el Espíritu Santo. Mira a las ancianas, así mismo dice que sean reverentes en su porte. Reverentes en su porte. ¿Qué dice usted de esto? Reverentes en su porte. Que sean personas, hermanos, la reverencia tiene que ver, hermanos, con lo que nosotros, hermanos, somos en lo que respecta a lo santo, a lo que es, hermanos, referente al Señor. Dice, en su porte, no calumniadoras. Hermano, por favor, cierre la boca al chisme. Dice un hermano, ay, hermano, yo sé que el chisme, hermano, pero que bien sabe. ¿Cómo? No, hay que reprender. Porque no edifica, hermanos. La calumnia es, hermanos, aportar algo que no es verdad, que no edifica y que solamente lleva la intención de dañar. La calumnia, hermanos, ha dañado muchas personas. Dice, no esclavas del vino, no borrachas, maestras del bien. Y terminamos, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen a las mujeres jóvenes, dice, que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Oiga, qué lindas maestras estas, ¿verdad? Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Todos esos ejemplos, hermanos, es lo que Pablo le enseña como buen mentor a este ministro joven de la iglesia, cómo debe de tratar, hermanos, aquellas personas que componen su congregación. Yo creo con todo mi corazón que esta palabra debe de darnos a nosotros una buena enseñanza. Amén. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude. Aprendamos, hermanos. Póngase de pie.